3, 2, 1. ¿Qué tal, mis queridos amigos de Aló Psicólogo? ¿Cómo están? Les saluda el psicólogo clínico católico Humberto del Castillo Drau para una nueva versión de su programa Aló Psicólogo. Como saben, Aló Psicólogo es un programa de Humberto del Castillo Drau y del Centro Areté. El día de hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy interesante, muy sugerente aquí en Areté. Marcó una novedad importante este año, el año del aniversario número 10 de Areté, cumplimos los 10 años. Vamos a hablar de lo que es el acompañamiento espiritual y la reconciliación personal. Eh, es un segundo diplomado virtual que el Centro Areté tiene, entonces a los amigos que ya se están conectando, les pedimos pues que vayan compartiendo este video para que otras personas también vayan viendo el video, ¿no? Entonces, vamos a conversar sobre el diplomado virtual, acompañamiento espiritual y reconciliación personal. ¿Qué cosa es? ¿Cuáles son sus objetivos? ¿Cuál es la metodología? ¿No? Y vamos a invitar, pues, a que las personas que quieran llevarlo, pues, se inscriban, etcétera, ¿no? Esto es una iniciativa interesante donde se integra justamente acompañamiento espiritual, psicología integral y todo lo que nosotros conocemos como el proceso de reconciliación personal. Y para eso hemos invitado a nuestra amiga y compañera en el Centro RT, y es la doctora Mónica Caballero Andrade, y es psicóloga clínica del Centro RT, trabaja con nosotros ya hace algún tiempo, y bueno, ella fue una de las que desarrolló este diplomado y ahora también es, pues, es la facilitadora. Mónica, cordial saludo, bienvenido, pues, bienvenida aquí al programa Los Psicólogos esta noche. Muchas gracias, Humberto, por la presentación y nuevamente por la invitación y gracias a cada uno de los que están viéndonos en este momento y nos verán más adelante. Muy bien, entonces muy bien, Mónica. Entonces, sí, vamos a pedir a los amigos que vayan preparando sus preguntas y también que vayamos compartiendo, el video. Listo, Mónica, entonces si quieres puedes ir avanzando con lo que nos has preparado. Bueno, entonces, como decía Humberto, hoy vengo a hablarles un poco más sobre el diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal. En el Centro Arete tenemos actualmente dos diplomados. El primero que tenemos es el diplomado de psicoterapia de la reconciliación y a partir de las experiencias que hemos tenido durante este diplomado, cada una de sus cortes y de las personas que nos han solicitado ingresar a él, hemos decidido crear este otro diplomado de acompañamiento espiritual y reconciliación personal debido a que el de psicoterapia de la reconciliación está dirigido exclusivamente a psicólogos clínicos. Entonces, este diplomado que vamos a tratar el día de hoy está abierto a todo el público, a sacerdotes, religiosas, a cada una de las personas que de pronto ejercen algún ministerio, apostolado o servicio y que sabemos que esto les es de gran valor. Entonces, eh, eh, para descubrir un poco más este diplomado, entonces aquí los que participan de este diplomado podrán ver los pilares fundamentales y las herramientas para el acompañamiento espiritual y los pasos para el proceso de reconciliación personal desde el modelo de la psicoterapia de la reconciliación abordado por el Centro Arete, ¿no? Entonces, sobre todo va a ser el valor agregado de este diplomado, que a diferencia de pronto de otros servicios, aquí ustedes van a poder encontrar las herramientas tanto para el acompañamiento espiritual de manera integral, la diferencia con la psicología y todo ello desde la perspectiva de la psicoterapia de la reconciliación. El objetivo
de este diplomado es brindar fundamentos y herramientas para el acompañamiento espiritual y el proceso de reconciliación personal. Sí, Mónica, ahí, antes de que sigas avanzando, que está muy interesante, sí, decirle a los amigos que cosa, como una anécdota para ilustrar lo que tú muy bien estás explicando. Habían muchos sacerdotes, religiosas, mucha gente católica que da consejería espiritual, que nos pedían entrar como bien lo ha dicho Mónica, al diplomado Psicoterapia de la Reconciliación, o sea, ser alumnos, pero Psicoterapia de la Reconciliación es para estudiantes de psicología, psicólogos, estudiantes de psiquiatría, psiquiatras, ¿no? Entonces, dada la insistencia de estas personas y la experiencia de algunos psicólogos del Centro de en lo que es la consejería espiritual, diseñamos este diplomado, ¿no? Que como bien está diciendo Mónica, parte de nuestra psicoterapia de la reconciliación, desarrolla, como vamos a ver más adelante, todo este tema de la reconciliación personal, pero desde una psicología integral, ¿no? Así que invitamos a las personas que estén interesadas, bueno, en el programa lo vamos a ir explicando, pero también a que vean, pues, si que realmente quieren inscribirse, ¿no? Muy bien, Mónica, podemos seguir. Bueno, entonces ahora vamos a ver a grosso modo las temáticas que comprenden este diplomado. Entonces, en un primer momento vamos a ver las bases antropológicas. Recordemos que, bueno, para quienes no saben, la psicoterapia de la reconciliación, sus fundamentos y sus bases están en la antropología cristiana, ¿no? Debido a que esta es la antropología que realmente es integral y que es lo que nosotros buscamos dentro del Centro Arete, que es tener una visión integral de la persona. Entonces, en este primer momento, que va a ver el tema el hombre, imagen y semejanza de Dios, cuáles son los dinamismos fundamentales, de allí pues se desprenden unas necesidades psicológicas, el ser humano, unidad biopsicoespiritual, que son estas tres dimensiones fundamentales en la persona, las facultades de la persona humana, la ruptura y el pecado, y la reconciliación y la vida cristiana. Recordando también que un punto muy importante dentro del Centro Arete es vivir la reconciliación, que nos ayuda a tener una maestría personal, a vivir la virtud y a tener una mayor madurez afectiva y psicológica. Luego, ustedes podrán encontrar el tema de acompañamiento espiritual. Entonces allí partiremos desde qué es la dirección espiritual, qué es la ayuda direccional, qué es el acompañamiento espiritual, el acompañamiento espiritual en la vida de la iglesia, la diferencia entre el consejero espiritual y el psicólogo clínico, que es algo muy importante, ¿no? Porque a veces tanto nosotros como psicólogos que de pronto prestamos algún servicio dentro de la iglesia, podemos confundir en nuestra labor profesional la guía espiritual, ¿no? Y son puntos muy apartes. Entonces, importante entender esta diferencia. Sí, ahí, Mónica, quisiera aclarar, muchas veces podría ser que el psicólogo espiritualice la terapia o al revés, el consejero espiritual psicologice el espacio de consejería espiritual, ¿no? Exacto. Entonces, creo que es muy importante, son dos o tres roles, lo mismo creo que más adelante vas a explicar lo de la confesión, pero me parece fundamental entender cuál es el rol del consejero, acompañante, director espiritual, cuál es el rol del psicólogo, el psiquiatra, el confesor, etcétera, ¿no? Porque todos son medios que necesitamos, pero la consejería, el consejero espiritual pues necesita recursos para poder saber cuándo una persona necesita terapia, ¿no? Pero bueno, Exacto. ahí tú nos sigues explicando un poquito más. Ok, sí.
Te decía, continuando con lo que decía Humberto, aquí es muy importante, por eso lo que nosotros queremos proponer en este diplomado y es también abarcar un poco algunas temáticas desde el área psicológica para que quien ejerce este rol de acompañamiento espiritual pueda saber hasta qué punto puede llegar dentro de esa consejería, ¿no? Hasta qué punto puede aconsejar, puede evaluar de cierta manera y ahí sí remitirse a un psicólogo, un médico o a un sacerdote incluso, ¿no? Entonces es importante también tener estos aspectos claros. Por otra parte, vamos a ver también el tema de las tareas del consejero y coordenadas para su misión. Entonces vamos a ver cuáles son esas características que debe tener un consejero espiritual, cuál es el objetivo de su misión. Vamos a ver también cuáles son esas áreas del ser humano. Aquí una anécdota dentro de lo que llevamos de este diplomado, a muchos de los estudiantes les ha llamado mucho la atención esta parte de las áreas del ser humano, ¿no? Ahí trabajamos una ficha donde se toma en cuenta cada una de las áreas de la persona para indagar cómo se encuentra y a partir de esa consejería, ese direccionamiento espiritual, también apoyar a la persona en esas áreas, ¿no? Recordando nuevamente que somos personas, somos seres integrales y que no solamente es importante la unidad o la dimensión espiritual, sino cada una de las áreas de la persona. Que si yo me encuentro, digamos, en esta área espiritual, tal vez alguna falencia, alguna dificultad, eso también se puede ver reflejado en las otras áreas. Y por eso es importante que dentro del acompañamiento espiritual se tengan en cuenta, ¿no? Y Sí, por último, sí. Mónica. Bueno, di por último y me das la palabra. Dale. Y por último, pues vamos a tener qué herramientas se pueden tener en cuenta para ese acompañamiento, ¿no? O sea, hay algunos ejercicios, algunos también lecturas, o qué podemos tener en cuenta también para ayudar a la persona en cada una de esas áreas. Sí, sí, muy bien. Eso que tú estás hablando de las 7 áreas de la persona es muy interesante porque yo en mi, digamos, en mi diálogo con muchas congregaciones, desde que soy psicólogo, y desde antes, inclusive cuando era estudiante de psicología y era animador vocacional en la arquidiócesis o en la Confederación de Religiosos de Colombia, seccional Medellín, hay algunos documentos más antiguos de la Iglesia que hablan del área humana, ¿no? Y el área humana, dentro del área humana está el área psicológica, está de pronto el área social. Entonces, es como decir que en el área humana está todo lo que hace 50 o 60 años la vida consagrada no lo desconocía o no lo conocía mucho, porque, y yo a varios yo les he dicho, pero bueno, ¿qué área de la persona en realidad no es humana? ¿No? Porque estamos hablando del ser humano, ¿no? En el sentido de, eh, porque lo espiritual, digamos, es una dimensión que nos pone en contacto con Dios, con el Ser Supremo, pero no deja de ser la persona que tiene esa dimensión espiritual, la persona que tiene una dimensión psicológica, una dimensión física, y de esas 3 dimensiones surgen las 7 áreas, ¿no? De manera que creo que en esto que tú estás contando como anécdota, que les ha llamado mucho la atención, se ve la integralidad de la propuesta del Centro Arete. Nosotros tratamos de llegar al ser humano, a todo el ser humano, porque somos una unidad. Entonces existe un área social, un área apostólica, un área vocacional, un área social, sí, el área social comunitaria, etc. Entonces, a la hora que uno ayuda a la persona, la idea es ayudarlo desde esa conciencia de que el ser humano es un ser integral y que no todo se reduce pues a la dimensión espiritual, aunque obviamente sabemos que esa es la más importante, ¿no? Entonces eso como comentario. Gracias, Mónica. Exacto, y por eso también desde
el diplomado de la psicoterapia de la reconciliación, eso es algo que también tienen en común. Nosotros trabajamos una ficha clínica también donde se tienen toda en cuenta cada una de estas áreas de la persona, ¿no? O sea, evaluamos cómo se encuentra la persona, no solamente a nivel laboral, familiar, sino también a nivel espiritual, cuál es su sentido de vida, su objetivo, ¿no? Entonces, recalcando esa dimensión, esas dimensiones de la persona como unidad integral, ¿no? Entonces, ya pues luego de esta temática, vamos a ver lo que es la dimensión psicológica del ser humano ya un poco más a profundidad, partiendo de qué es la psicología, la personalidad, la importancia de la familia en esa configuración de la personalidad que vamos a ver que es muy importante, la dimensión psicológica y la salud mental, algunos trastornos mentales y traumas psicológicos, porque pues obviamente esto es un diplomado espiritual y por lo tanto no vamos a profundizar más allá en los trastornos, pero sí es importante que quien va a ser el consejero, quien es un consejero espiritual, tenga en cuenta algunos trastornos mentales y cómo está relacionado con los traumas psicológicos, con las heridas, para que asimismo pueda tener una visión más amplia de la persona, ¿no? Porque puede llegar personas que le pidan esa dirección espiritual y que presenten de pronto síntomas que es importante saber distinguir entre si es un acontecimiento espiritual, es una manifestación espiritual lo que tiene la persona, o si es algo más psicológico y ahí remitirlo a un psicólogo clínico, ¿sí? Entonces, después de ello, por eso se verá también la diferencia entre el psicólogo clínico y el psiquiatra. Y vamos a ver finalmente también lo que es la psicoterapia de la reconciliación. Sí, Mónica, ahí este tema, por ejemplo, entender cuándo ir al psiquiatra y cuándo ir al psicólogo clínico es fundamental, sobre todo porque, como hemos comentado en distintos programas de Aló Psicólogo y en el centro de T, nuestros sistemas de salud nos mandan al psiquiatra prescindiendo muchas veces de la psicoterapia, ¿no es cierto? Y nos mandan una medicación. Entonces creo que es importante entender todo esto, ¿no? Y me parece muy importante también que la persona que va a dar consejería espiritual entienda todas estas diferencias, qué son los trastornos, qué son los traumas, cuándo sugerir a un psicólogo clínico, un psiquiatra, etc. Ujú, exacto, y sí. Y ahí clave una palabra que decía Humberto es sugerir, proponer, ¿no? Dentro del acompañamiento espiritual. Es importante que todo lo que hacemos, bueno, y lo van a ver quienes realicen el diplomado, es, como dice su palabra, es un acompañamiento, ¿no? No se va a, a exigir a la persona, obligarla a que cumpla con esas recomendaciones que damos, sino que sea algo más de sugerir, ¿no? Dándole a entender la importancia de lo que le estamos recomendando, ¿no? Y por eso es importante tener claro estos puntos. También porque lo ideal es que siempre cuando vemos alguna manifestación psicológica, alguna dificultad psicológica y creamos conveniente sugerirle a la persona que asista a un psicólogo clínico, pues debe ser el primer paso antes del psiquiatra. Y el psicólogo clínico será el que podrá decirle a la persona si necesita acudir a un psiquiatra o no, ¿no? Entonces, ese es como el proceso o el procedimiento a seguir. Luego veremos el tema valoración, afectividad y reconciliación personal. Entenderemos un poco más qué es la valoración personal, distinguiéndola también de lo que comúnmente llamamos autoestima, que desde el Centro de Arete preferimos definir más bien como valoración personal, que es algo más integral también, que no se centra solamente en el yo, ¿sí? Sino en mirarnos de Dios.
Luego se verá qué es la afectividad y sus expresiones, cada una de las expresiones de la afectividad, ¿no? Entonces, emociones, sentimientos, sensaciones, pasión, ilusión, amor, etcétera. Las distorsiones o dificultades de la afectividad, entonces vamos a ver algunas de esas dificultades, algunos incluso trastornos que se pueden desarrollar en la parte afectiva y qué es la reconciliación personal. Vamos a ver también cuál es ese proceso de reconciliación personal, cuáles son cada uno de esos pasos que también nosotros podemos dar el acompañamiento en ese aspecto. Y también veremos el tema, la sexualidad humana y sus expresiones, ¿no? Vemos que la afectividad y la sexualidad van muy ligadas y vamos a empezar a entender también, pues, esa unión entre ambos aspectos o ambas áreas y también que la sexualidad va más allá de la genitalidad como comúnmente comprendemos, ¿sí? Entonces allí veremos qué es la identidad personal, afectiva y sexual, qué es la sexualidad, las dimensiones de la sexualidad, castidad y celibato consagrado, los primeros amores y el amor conyugal y las dificultades en la vivencia de la sexualidad y genitalidad. Seguidamente veremos ya más concretamente y a profundidad cuál es el proceso de reconciliación personal, que al final también lo voy a explicar un poco. Entonces, partiendo de cuál la definición de ese proceso, qué es el proceso de reconciliación personal, que es algo que ha desarrollado el Centro Arete, qué son las heridas afectivas, las cuales nosotros decimos o proponemos que se sanan a través de este proceso de reconciliación personal, cuáles son esos tipos de heridas, la clasificación que también hemos venido desarrollando nosotros, el reconocimiento de las heridas afectivas, que es el primer paso, el segundo paso, que es la aceptación personal, tercero, que es el perdón, y cuarto, que es la reconciliación con el ofensor como parte de ese proceso. Y ya finalmente veremos el tema de la vida virtuosa, ¿no? Que es a lo que también debemos apuntar en ese acompañamiento espiritual, a que la persona a la que estamos acompañando pueda vivir una vida virtuosa. Entonces allí veremos el misterio de la vida, ¿sí? La importancia de defender la vida en cada uno de sus ámbitos, qué es la virtud, la vida virtuosa y la santidad. Y por último, los silencios, una pedagogía de la virtud y la reconciliación. Entonces, a ver, cómo nosotros como consejeros espirituales podemos practicar esos silencios dentro del acompañamiento espiritual. Sí, ahí, Mónica, me gustaría añadir, comentar así brevemente que nosotros en el Centro Arete nos hemos inspirado en algo que se llama la dirección espiritual de San Pedro, con base un acápite, a unos trozos de la Biblia de la segunda carta de San Pedro, y que un sacerdote francés, el padre Guillermo Chaminade, llamó el sistema de virtudes, ¿no? Y él habla del silencio, lo que mencionaba Mónica, distintos silencios como virtudes a vivir, ¿no? Entonces es interesante porque entonces es una invitación a que la persona, digamos el dirigido, el aconsejado, pueda vivir esos silencios, esas virtudes, pero también, como nos están explicando, también el consejero espiritual está invitado a vivir esa virtud, o esas virtudes, ¿no? Distintas virtudes. ¿Sí? Exacto, muy bien. Bueno, entonces ahora quiero mencionarles un poco de lo que hablamos nosotros como dirección espiritual.
Entonces, la dirección espiritual, primero, es un medio necesario para la formación de la iglesia, crecimiento y avance en la vida cristiana. Entonces, vamos a ver aquí la importancia de que hayan personas que realicen un acompañamiento espiritual. O sea, como seguidamente en el otro punto dice, cualquier cristiano católico es sujeto de dirección espiritual. Todos necesitamos también ese acompañamiento espiritual y qué bueno que nosotros podamos tener, bueno, primero es un llamado de Dios también, pero que también tengamos la iniciativa de formarnos para brindar un buen acompañamiento espiritual, tan necesario para no solo crecimiento de la persona, sino en general para el bien de la iglesia. También implica, por lo tanto, tener un encuentro cercano en Cristo, donde la persona que dirige, guía, orienta, se compromete a contribuir en la maduración de la vida cristiana de quien acompaña, ¿no? Entonces, quien es el consejero espiritual está como en esa tarea, en ese objetivo de ayudar a que la persona a quien está acompañando pueda madurar en su vida cristiana. Bueno, y aquí un resumen de esos tres roles que hablábamos hace un momento, que son importantes tener la diferencia muy clara, ¿no? Entonces, en un primer momento, el psicólogo clínico, que es un profesional formado en el abordaje de la salud mental y las psicopatologías, ¿no? Entonces, es una persona licenciada en psicología, que tiene experiencia en psicología clínica, que ha hecho estudios posteriores sobre psicología clínica, ¿no? Que conoce o sabe aplicar la evaluación, un diagnóstico y un tratamiento de trastornos o alteraciones mentales. Entonces, el psicólogo clínico se va a centrar en la dimensión psicológica, ¿sí? Aunque yo sea católica y tenga esta visión integral de la persona con bases cristianas, como decía Humberto, a nosotros no nos compete espiritualizar o hablar más de la dimensión espiritual en el encuentro psicológico o en la consulta psicológica, ¿no? No hay que mezclar ambas cosas. Como tal, el consejero espiritual, pues ya es quien alienta al aconsejado a que adquiera un constante espíritu crítico de sí mismo, que se evalúe, que haga esos exámenes de conciencia para que pueda ir avanzando en esa vida cristiana y de ayudarle dándole algunos medios, estrategias para que pueda avanzar en este camino. De acuerdo tanto a su estado de vida, a su contexto, ¿sí? Y en general, quién es la persona a quien estamos acompañando. El consejero espiritual también velará porque su aconsejado aprenda a tomar decisiones personales dándole los criterios evangélicos apropiados, ¿sí? Por eso también aquí es importante todas las áreas tenerlas en cuenta, las áreas de la persona, cómo se encuentra en cada una de ellas, para que tal vez esa persona tiene unas metas o algo que necesite avanzar en esas áreas, entonces si necesite tomar ciertas decisiones, nosotros podamos apoyarlos desde esa visión cristiana en esa toma de decisiones. Y ya entonces, pues el consejero espiritual se centrará en la dimensión espiritual. Por último, el psiquiatra es un médico que está especializado en psiquiatría, ¿sí? Que realiza diagnósticos psiquiátricos de trastornos mentales y para ello hace pruebas de laboratorio o imágenes, brinda un tratamiento farmacológico cuando la persona lo requiere y tiene una visión de que el trastorno psiquiátrico pues tiene origen biológico, por eso brinda ese tratamiento farmacológico.
Entonces, ¿qué características debemos tener en cuenta o desarrollar como consejeros espirituales? Aquí vamos a encontrar algunas, que también eso es importante, ¿no? No solo tener ese llamado, ese deseo de acompañar, tal vez cierto conocimiento o formación, sino que nosotros también, cómo está nuestra vida personal y sobre todo nuestra vida espiritual, ¿sí? Entonces, vivir la dimensión de la diaconía, es decir, de ese servicio, de buscar el bien del otro, de apoyar al otro. El mejor apóstol es el santo, entonces aquí también que nosotros nos vayamos evaluando, que vayamos trabajando por nuestra vida espiritual, que haya una vida de oración, muy importante para nosotros hacer ese acompañamiento, para poder que el Espíritu Santo nos guíe para dar esos buenos consejos, esas buenas estrategias que necesita cada persona. Tener una formación integral continua, ¿sí? No basta con decir que yo llevo muchos años en la iglesia, que es que yo ya he hecho muchos cursos, muchos retiros, sino que necesitamos formarnos continuamente, ¿sí? A seguirnos actualizando cada vez, seguir aprendiendo más. La reverencia, entonces, a que el Señor sea el centro de nuestra vida, ¿sí? Y por último, también obviamente vivir la virtud, ¿no? Si nosotros queremos que esa persona a quien estamos acompañando crezca en esa vida espiritual, viva la virtud, pues también debemos partir nosotros de vivirlas, ¿sí? Entonces, la virtud es la elevación del ser en la persona humana, una disposición habitual y firme a hacer el bien, llegar a ser semejante a Dios. Ese es el objetivo, que en nosotros forjarnos en las virtudes, podemos llegar a ser cada vez un poco más semejantes a Dios, ¿no? O a Cristo, configurarnos con Cristo. Entonces, pues vamos a hablar de esas áreas que tenemos en cuenta, que es importante que tengamos en cuenta en el acompañamiento espiritual y que también nosotros como psicólogos las tomamos. Entonces, está el área físico-conductual, que entonces vamos a mirar ya en el acompañamiento cómo la persona está en su cuidado del cuerpo, en el dominio de sí, bueno, recordando que el cuerpo, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, si hay de pronto alguna dificultad en ese ámbito, o para trabajar la voluntad en ese dominio propio. Ya en el área psicológica, pues como sabemos no vamos a profundizar en ella, no vamos a evaluar, no vamos a diagnosticar, pero sí vamos a tener en cuenta algunos aspectos para poder guiar a la persona o en dado caso sugerir o recomendar acuda a un psicólogo, ¿no? Entonces ahí se va a trabajar principalmente que el conocimiento personal, entonces trabajar quién soy yo, o sea, que la persona descubra o avance en ese proceso de conocimiento personal, cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, su historia de vida. Y a partir de ello, pues empezar a trabajar en la autoaceptación, ¿no? De aceptarme tal y como soy. También se verá lo que es el señorío sobre sí mismo. En el área intelectual, pues vamos a tener en cuenta cuáles son las actitudes, contenidos y herramientas intelectuales necesarias para formarse y ahondar en la fe, ¿sí? Entonces vamos a tener también en cuenta el estado de vida de la persona, tal vez su profesión, su ocupación, para que a partir de allí podamos brindarles herramientas más acordes en esta área intelectual, ¿sí? De manera que pueda así responder más plenamente a su llamado, a su vocación particular. En el área espiritual,
sería entonces integrar la oración y la acción a lo largo de los diferentes momentos de la vida, ¿no? Entonces aquí hacerla de nuestra vida una oración, ¿sí? No es tal vez mandarle muchas oraciones o que haga muchos rezos todo el día, sino que más allá de eso es ser consciente de para quién estoy haciendo esto, ¿no? De ofrecerle cada cosa que hago, mi trabajo, a Dios, ¿no? De que Él está ahí conmigo y que todo lo hago por Él y para Él, ¿no? Como para glorificarlo a Él. En el área social y comunitaria, entonces será madurando en las disposiciones adecuadas para el trato social, tal vez mirar un poco esas habilidades sociales, cómo me encuentro en la comunidad, pertenece a alguna comunidad, algún grupo de oración, algún servicio, cómo es el trato con cada uno de ellos, ¿sí? Se va a mirar también la entrega y el sacrificio por el otro, y madura la expresión de sus dinamismos fundamentales, ayudar a madurar en esa expresión o en esa vivencia de los dinamismos fundamentales. En el área apostólica y solidaria, pues ya sería la parte más misionera, ¿sí? La misión, la evangelización, a nivel del momento en que está la persona, de su edad, de su contexto, de su estado de vida, recordando que pues la misión no es solamente a las afueras, irse a otro país, ¿cierto? A los lugares más recónditos, que también es muy válido, pero también debe empezar por los más cercanos, ¿no? Por el prójimo. Y por último, el área vocacional, que ya sería asumir una opción personal según el llamado de Dios a ser coherente con ello. Entonces ya esa vocación particular, ese estado de vida al que me llama Dios y cómo le está respondiendo también la persona que estamos acompañando. Bueno, no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. No, simplemente para que la gente entienda, Mónica, esta es la propuesta, es como la propuesta es como que el consejero genera entonces un plan con metas con base a estas áreas, ¿es así? Exacto, sí, sí. Dentro del diplomado, pues van a encontrar también casos, ¿no? Que se proponen allí como ejemplos y cómo se lleva a cabo cada uno de estos momentos, ¿sí? Entonces, cómo se realiza la ficha, eh, trazar, primero se evalúa cada área, cómo está la persona, luego se plantea una meta o un objetivo y a partir de allí unas estrategias o recomendaciones para que la persona pueda alcanzar pues esa meta que nos hemos propuesto en conjunto, ¿no? Entonces ahí sí van a ver ustedes el caso y luego ustedes van a tener que trabajar en un caso que se plantea allí, cómo resolverían cada una de estas áreas, cómo trabajarían con esa persona estas áreas. Muy bien. Mónica, tú después vas a explicar un poco, me imagino más adelante, la metodología del diplomado y todo eso. Sí, sí. Ok. Entonces, bueno, aquí el título sí tuve un error, pero aquí lo que vamos a mirar, bueno, es el proceso de reconciliación personal, ¿sí? Que de pronto algunos ya lo conocen, lo hemos hablado de pronto en otros programas, que son 4 pasos. Este proceso de reconciliación personal implica 4 pasos. Este proceso, como lo decía en un inicio, es desarrollado por el Centro Arete como una propuesta para sanar las heridas afectivas, ¿sí? Entonces, en ese primer paso vamos a identificar o reconocer la herida afectiva. Entonces, allí ustedes van a encontrar también cómo realizar este proceso con la persona que ustedes están acompañando, ¿sí?
Lo que sí les recomiendo es que ustedes pudieran vivir primero este proceso para que así más fácilmente pudieran acompañar a la persona, ¿no? Entonces, a través de cuestionarios o diferentes ejercicios que también se plantean en el aula, se va a llegar a identificar cuál es esa herida que está afectando más a la persona en el momento actual, ¿sí? Y que muy probablemente, como hemos de pronto visto en el transcurso del acompañamiento, la afecta también en su vida espiritual, ¿sí? En un segundo paso, tenemos aceptar esa herida, esa situación que me las, o es esa situación que aún me afecta, que aún tiene algunas consecuencias en mi vida, ¿sí? Entonces se hace un ejercicio, se propone también unos pasos para aceptar esa situación como parte de nuestra historia, ¿no? Recordando que aceptar no es estar de acuerdo, pero es asumir que esa situación pasó y que por lo tanto hace parte de mi historia. En un tercer paso está el perdón, entonces también hay un ejercicio para trabajar el perdón, para avanzar en el perdón, em, por medio de una visualización, se hace una guía, entonces nosotros también podemos apoyar en ese ejercicio del perdón. Y por último está el paso de la reconciliación con el ofensor, ¿no? Que ya pues en algunos casos se puede dar, en otras veces no, ¿no? Porque para llegar a ese paso de la reconciliación es necesario que tanto ofendido como ofensor pues estén preparados para vivir ese momento, estén de acuerdo para perdonarse mutuamente y aceptar el perdón del otro, ¿no? Entonces muchas veces vamos a ver eh, que por diferentes situaciones, porque la otra persona esté lejos, no sabemos dónde está o incluso haya fallecido, pues no se puede llegar a este último paso, pero ya con nosotros hemos avanzado bastante en el proceso de reconciliación personal. Entonces, ya para ir finalizando como tal, el diplomado, bueno, para quienes deseen más información, pueden contactar a través de la página web, la página de Facebook o el WhatsApp de Arete. Allí les van a brindar toda la información, la sumilla donde está toda la temática, la metodología. Ustedes apenas se inscriban para participar del diplomado automáticamente, pueden iniciar. Entonces, no tiene como tal una fecha de inicio, sino que cada uno va a ir a su ritmo. Eso sí, pues va a contar con 10 semanas a partir de la fecha de inscripción para finalizar, ¿sí? Cada módulo, todo está en la página, en el aula virtual, ahí van a encontrar ustedes, va a estar un video donde está resumida la temática del módulo, van a encontrar las diapositivas, va a estar como tal en la lectura, va a haber lectura o material complementario en el cual vamos a encontrar artículos, libros, otros videos que complementan pues la temática pertinente del módulo. También van a tener una actividad práctica en todos los módulos, que es así, deben enviármela a mi correo, donde yo les voy a hacer la retroalimentación, la calificación y voy a darles, en dado caso, algunas recomendaciones. Y ya por último, en algunos módulos van a encontrar una evaluación que también la hacen en el aula virtual. Entonces, esta es más o menos la metodología. Siempre van a tener el acompañamiento mío, cualquier duda, pregunta. También van a tener allí el foro de presentación, el foro de inquietudes, donde ustedes pueden resolver cada una de esas preguntas o dudas que tengan. Sí, a ver, Mónica,
es importante lo que has dicho, porque mucha gente escribe y pregunta si es que hay un día para iniciar, ¿no? Entonces, lo importante es lo que mencionabas de que el diplomado uno lo inicia cuando uno se inscribe y paga. Eso es clave y son 10 semanas, ¿no? Aquí estamos poniendo en el chat eh, para quienes se quieren inscribir ya, ¿no? O quienes necesitan más información. En este momento estamos en una oferta. Este diplomado, pues, cuesta $800, pero estamos en una promoción de $340, ¿no? Entonces creo que vale la pena aprovecharlo. Mónica, yo quería preguntarte, muchas gracias, ha sido excelente, creo que muy claro eh, lo que nos brinda este diplomado dentro del valor agregado del Centro Arete, pero quería preguntarte cuál ha sido tu experiencia personal, porque esto lo lanzamos, esto creo que empezó en abril, ¿no es cierto? Después de Semana Santa, empezaron con los primeros alumnos. ¿Cuál ha sido tu experiencia como facilitadora y qué testimonios has recibido de gente que ya acabó el diplomado, etcétera? Bueno, los comentarios han sido siempre muy positivos. Las personas comentan que se encuentran con un material muy completo, con una metodología muy agradable también. Resaltan pues la importancia del acompañamiento que se les realiza y también pues como todo el proceso que se lleva, ¿no? Desde esas bases antropológicas hasta vivir la virtud, ¿no? Resaltando pues que en el contexto en el que actual nos movemos, pues hay muchas temáticas que no se tienen en cuenta o se dejan de lado, ¿no? Entonces resaltan conceptos como el ser integral, ¿no? De tener en cuenta cada una de estas áreas, la vivencia de la virtud, la parte de los silencios también les llama mucho la atención como parte de vivir esa virtud, de aplicarla dentro de ese acompañamiento y también los lleva mucho a evaluarse a sí mismos, ¿no? De evaluar cómo están brindando ese acompañamiento, también cómo están en su área personal y espiritual para brindar ese acompañamiento. Y siempre pues esos, como en resumen los comentarios, ¿no? Se sienten muy satisfechos de llevar a cabo el diplomado, además que es muy práctico con los ejemplos, con los casos que se proponen y que les ayuda a tener una visión más completa de la persona a quienes van a acompañar y también de este servicio que ellos brindan. Tu testimonio, tus sensaciones, tu vivencia como facilitadora de acompañar a tantas personas y además de distintas nacionalidades y además sacerdotes, seminaristas, religiosas, laicos de distintos movimientos eclesiales o de parroquias. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Bueno, ha sido para mí una experiencia muy gratificante porque sí es como, primero, ver la variedad de personas que están em, en este servicio, que desean aprender, que desean mejorar en este apostolado. También los aprendizajes que ellos van adquiriendo, la visión que tienen, ¿no? Porque a partir de todas sus experiencias y su conocimiento, pues van aportando también en los comentarios, en los foros, y ha sido muy enriquecedor, ¿no? También aprender de sus vivencias, de lo que ellos consideran, de cada una de sus experiencias y de lo que van adquiriendo durante el diplomado, ¿no? Y ver cómo este diplomado les aporta tanto, incluso a sacerdotes, religiosas que llevan mucho tiempo en este ámbito, ¿no? Y que uno podría decir, pues ya saben mucho, saben todo, pero realmente siempre hay más por aprender, ¿no? Entonces, también es muy gratificante acompañarlos en este proceso. Mónica, acá está preguntando la hermana Alejandra
Dice, ¿cómo se inscribe uno en el caso que se tome el diplomado? De pronto aclarar un poquito más eso, ¿sí? Bueno, a través del enlace que se les da ahí, ustedes ingresan. Es una página que se llama Teachable, es un aula virtual. A ustedes ahí se registran, colocan sus datos y realizan el pago. Ahí mismo les da la opción para el pago. De una vez toman los datos, todos sus datos que requieren para el pago y listo. Ahí inmediatamente les va a aparecer, cuando ya se autoriza el pago, les va a aparecer todo, cada uno de los módulos, cada uno de los recursos, y a medida que ustedes van empezando y van realizando cada apartado del módulo, les permite ir avanzando. Si ustedes no terminan cada punto, no les va a permitir avanzar, ¿sí? Para que puedan tener como completo todo el conocimiento y el aprendizaje. Sí, yo creo que aquí también, Mónica, han puesto no sé si tienes a la mano ahí el enlace que has mencionado, pero aquí están poniendo un enlace como para que la gente se inscriba y reciba más información, ¿no? Entonces, claro, cuando uno entra al enlace que señala Mónica, ahí hay información y uno paga, ¿no? También hay la posibilidad de pagarlo desde la tienda del centro Arete, Sí, ¿no? Entonces, pero claro, después de la explicación que ha dado Mónica, que ha sido muy amplia y muy buena, uno ya puede tomar la decisión. Son 10 semanas, absolutamente asincrónico, digamos, porque están los videos y todo lo que Mónica ha ido mencionando. Y no sé si lo señalaste, pero para pasar de un módulo a otro hay que haber hecho la tarea o la actividad, ¿no? Como una manera, exacto. digamos, de asegurar también el aprendizaje. Y la doctora Mónica Caballero está acompañando de manera personalizada a cada alumno. Porque claro, como cada uno, no todos empiezan el mismo día, ¿no? Entonces, y pueden entrar personas en cualquier momento, ¿no? Exacto. Sí, así es. Sí. Y si es necesario, pues, realizar cada una de las actividades. Al final, pues, se les va a entregar el certificado si tienen un promedio final de mínimo 7. Entonces, también van a tener su certificado del diplomado. Muy bien. Excelente. Muy bien, Mónica, muchas gracias, te agradezco. Yo quiero invitar a los amigos que nos están siguiendo y los que van a ver el video, porque esto va a quedar aquí en las redes sociales, pues, de Humberto del Castillo, del Centro RT, de Mónica Caballero, va a ir al canal de YouTube también de Humberto del Castillo y mucha gente va a poder ver. Entonces, en cualquier momento pueden inscribirse en este diplomado que ha recibido una gran aceptación, muchas personas que lo han hecho, que lo están haciendo, muchos líderes, ¿no? Entonces, quiero invitarlos a eso. Y es diferente al diplomado de psicoterapia de la reconciliación, que ese sí tiene cortes, ¿no? Mónica habló en un momento del tema de sanar heridas afectivas. Tenemos un curso virtual en el centro Arete, también eso lo pueden buscar en la tienda virtual del centro Arete, de la página web de Arete. Es un curso online virtual que la doctora Mónica también supervisa y es facilitadora para en 8 semanas las personas que eh, quieran sanar sus heridas afectivas. También les aviso que el 3 de diciembre vamos a tener un taller online, pero en vivo, ¿no es cierto? De 9 a 12, ya vamos a hacer la promoción sobre eso, ¿no? El 3 de diciembre de 9 a 12, hora Colombia. También para los que son psicólogos y psiquiatras, los invitamos al masterclass que vamos a tener el 8 de noviembre. Es un entrenamiento en psicoterapia, la reconciliación en heridas afectivas, pero eso es para psicólogos, estudiantes de psicología y psiquiatras, ¿no? Entonces, tenemos esas actividades porque en el Centro de Arte siempre estamos pensando en
en cómo seguir ayudándolos. Y desde nuestro enfoque, que es la psicoterapia de la reconciliación, entonces tenemos esos eventos como el curso es parecido al diplomado, digamos, que uno lo toma en el momento que quiere, el curso de aceptación y perdón reconciliando heridas afectivas. Pero si ya quieren algo en vivo, ¿no? Tienen el masterclass para psicólogos y psiquiatras, y para el público en general, lo del 3 de diciembre, porque el masterclass va a ser el 8 de noviembre, de 7 a 9 de la noche. Muy bien, Mónica, muchas gracias. No sé si quieras darnos alguna otra sugerencia, digamos, simplemente dar un saludo final para ir concluyendo el programa. No, simplemente pues invitarlos a que adquieran más información, a aquellas personas sobre todo que ejercen pues este apostolado o este servicio, que puedan seguirse actualizando o ampliando sus conocimientos para dar un mejor acompañamiento, acercarse a adquirir más información que sé que les va a ser de gran provecho para esto que llevan a cabo. Y pues nuevamente agradecer por la invitación a Humberto y gracias a cada uno de los que están viendo o verán el video. Muy bien, Mónica, muchas gracias. Desde ya te comprometemos pues para otros programas de Aló Psicólogo. Tu experiencia y tus conocimientos siempre son muy didácticos o muy pedagógicos para todos los que te escuchamos. Así que muchas gracias. Un gran abrazo para todos los amigos. Este fue Aló Psicólogo. Les contamos que el próximo lunes 7 de noviembre va a estar con nosotros otra psicóloga del Centro del Té, Paola Riveros Maldonado, donde ella nos va a hablar de lo que es el trauma y lo que es los trastornos de ansiedad. ¿Qué tiene que ver las heridas afectivas y los traumas con todo lo que es la ansiedad generalizada? Así que los invitamos a sintonizarnos el próximo 7 de noviembre a las 7:30 de la noche para hablar de ansiedad y trauma. Bien, muy bien, buenas noches, un fuerte abrazo. Nos vemos pronto. Hasta luego. Muchas gracias.